El día que murió mi madre, mi novia Abigail Scott tenía prisa por casarse con mi medio hermano ilegítimo, Dylan Hayes. Le pregunté por qué tenía que hacerme daño precisamente ese día. En cambio, me dio una bofetada. Era una persona terrible. Tu madre enfermó a la madre de Dylan, y ahora está muerta, es lo que se merece. La madre de Dylan ya ha sufrido bastante. No puedo dejarla morir sin ver a su hijo casarse. Deberías estar enmendando el daño que le hizo la madre de Dylan. Hubo una vez en que la propia Abigail Scott dijo que quienes destruyen familias o traicionan relaciones merecen morir. Pero ahora, por el hijo ilegítimo de una amante, ella fue quien me dejó y abandonó nuestro sueño de una familia. Al verla decidida al irse, llamé a Médicos Sin Fronteras. Hola, sobre esa invitación anterior, acepto. El pasado se lo llevó el viento. No queda nada en esta tierra que me importe. Antes de que incineraran a mi madre, mi tío me preguntó si debíamos esperar a Abigail Scott. Después de todo, tu madre apreciaba mucho a Abigail Scott en vida. Incluso en su lecho de muerte, seguía pensando en ella. Pase lo que pase, debería verla una última vez, ¿no crees? Me toqué la mejilla hinchada, que aún me ardía por la bofetada de Abigail Scott. No vendría. En ese preciso momento, ella y Dylan Hayes probablemente estaban en el registro civil. No hacía falta. Prosiga con la cremación. Cerré los ojos y dejé caer las lágrimas. Quería decirlo con dignidad, pero se me quebraba la voz. Sentí que me ahogaba, sin poder respirar, mareado mientras el mundo daba vueltas y se ponía patas arriba. Sentía el corazón tan apretado que parecía que se iba a romper. De acuerdo, por favor, firme aquí como familiar. Firmé rápidamente, viendo cómo empujaban a mi madre hacia el fuego abrasador. Mi corazón se había entumecido por las lágrimas estos últimos días. Creí que ya había sentido el peor dolor posible. Pero en ese momento, me dolía aún más, peor que nunca, como si un cuchillo se me clavara en el corazón, dejándome solo sangre y pulpa. De ahora en adelante, estoy completamente sola. A principios de año, mi madre empezó a preparar mi boda con Abigail Scott. Estaba tan emocionada. Me sentí incómoda, así que le supliqué a Abigail Scott una y otra vez. Aunque solo fingiera, le pedí que terminara el acto conmigo, por el bien de mi madre. Aunque solo estuviéramos haciendo un espectáculo, no quería que los últimos días de mi madre estuvieran llenos de dolor. En la preparatoria, Abigail Scott me dijo que odiaba a quienes destrozaban familias. Me prometió que siempre me protegería. Pero en la universidad, ella y Dylan Hayes se acercaron más, a pesar de ser hijo ilegítimo de mi padre. Ella se puso de su lado en mi contra. Fue ella quien me dejó y abandonó la familia de nuestros sueños. En retrospectiva, ni mi madre ni yo pudimos conservar a quienes amábamos. Ella sufrió bajo el yugo de mi padre durante más de 10 años, muriendo de ira. Yo luché con Abigail Scott durante 10 años. Ahora sí que se acabó. Me encorvé, haciéndome un ovillo, esperando que eso aliviara el dolor. Julian Rhodes, eres un inútil. Desde que Abigail Scott conoció a Dylan Hayes, nuestras discusiones nunca cesaron. Poco a poco, se convenció de que mi madre y yo éramos la causa de la infelicidad de mi padre. Creía que solo quienes no son amados son las verdaderas víctimas, que Dylan Hayes era inocente. Julian Rhodes, Dylan no eligió nacer así. Es inocente, ¿cómo puedes culparlo? Pero fue él quien le quitó el tubo de oxígeno a mi madre cuando estaba en el hospital. Fue él quien, cuando mi madre sufrió un infarto, se aferró a mi padre y fingió ser una gran familia feliz. También fue él quien le mostró a mi madre fotos íntimas de él y Abigail Scott, empujándola a la muerte por rabia. Demasiado, demasiado, no quiero pensar más en ello. Ahora que mi madre ya no está, es hora de dejarlo ir. No me queda nada en esta tierra a lo que aferrarme. Que estos 10 años no sean más que una tontería. Volví a llamar a Médicos Sin Fronteras. Hola, soy Julian Rhodes. Acepto tu invitación. Genial. Dr. Rhodes, gracias por su contribución a la paz mundial. ¿Podría partir hacia la zona de guerra de Oriente Medio en 3 días? Sí, ya llevo un mes de retraso. Debería ir cuanto antes. Mi mentor es un médico de Médicos Sin Fronteras.
Una vez me mostró la brutalidad de las zonas de guerra, los gemidos de dolor de los pacientes, las extremidades amputadas en el hospital, las heridas supurando tras una infección. Este era el camino que debía haber tomado hace mucho tiempo, tal como una vez hice el juramento hipocrático. Dondequiera que vaya, ya sea hombre o mujer, noble o esclavo, mi único objetivo es el bienestar de mis pacientes. Además, mi mentor ya tiene más de 50 años, pero aún viaja a Oriente Medio para cumplir con su deber. Entonces, ¿por qué debería estar atrapada en estas relaciones enredadas e ignorar la vida de los demás? Al volver a casa a empacar, me encontré con Abigail Scott. Su rostro brillaba de felicidad, mientras que la puerta de cristal tras ella reflejaba mi rostro pálido y desesperado. ¿Por qué pones esa cara? Ella, molesta, guardó con cuidado su certificado de matrimonio en su cajón. Me fulminó con la mirada y, al notar que mi mirada se detenía en el certificado, frunció el ceño. Te lo dije, esto es solo una fachada. Es solo una forma de que Dylan y yo le demos tranquilidad a su madre. Si tu madre no se hubiera interpuesto entre los padres de Dylan, la madre de Dylan no habría enfermado. En lugar de enmendar los pecados de tu madre, ¿sigues intentando ayudarla? Al ver su rostro feliz, sentí que me subía un chorro de sangre, pero me contuve. En ese momento, experimenté la sensación más dolorosa de mi vida, así que me obligué a calmarme y dije, Abigail Scott, hoy es el aniversario de la muerte de mi madre. No quiero discutir contigo sobre el bien y el mal por Dylan Hayes, ni quiero saber nada de su familia. Por favor, te lo ruego, ten un poco de compasión de mí y deja de hablar. Era la primera vez que le rogaba a alguien. Desde que mi padre me engañó, trajo al amante a casa y vi a mi madre sufrir con dolor y debilidad. Juré que jamás me rendiría ante nadie. Quería vivir con orgullo, ganar un poco de dignidad para mi madre. Pero en ese momento, ya no podía soportar el dolor. Estaba dispuesto a inclinar la cabeza solo para que me dejara ir. Abigail Scott agarró el jarrón que tenía a su lado y me lo estrelló con fuerza. Se hizo añicos en mi hombro, las astillas de vidrio volaron y me rozaron el ojo. Vio la sangre cerca de mi ojo y pareció un poco culpable, pero por Dylan Hayes, aún así me maldijo. ¿Qué haces, actuando así? ¿Todos tienen que ser miserables solo por tu madre? Ya lo he dicho antes, ella es la causa de la desgracia de todos. Destruyó 2 familias. Forcé una sonrisa. Abigail Scott, Dylan Hayes es solo 5 meses menor que yo. Mi papá y mi amante estuvieron juntos incluso cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Mi amante lo presumió mientras mi mamá daba a luz, lo que le provocó una hemorragia. ¿Y quién arruinó a 2 familias? Pero antes de que pudiera terminar, Abigail Scott me dio una bofetada. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado y no pude evitar el sabor a sangre en la garganta, un bocado se me escapó por la comisura de la boca. Abigail Scott me miró con asco. Esa era la forma en que tu madre se quedaba con tu padre. Julian Rhodes, ¿intentas fingir que estás tan enojado que escupes sangre? Igual que tu madre, gastando bromas. ¿Crees que eso me hará quedarme? Se giró, dio un portazo y me dejó sentado entre los escombros. Me limpié la sangre de la boca con calma, dejándome hundir en la desesperación, dejando que mi corazón ardiera de agonía. ¿Por qué la amé? Amar a alguien que contribuyó a la muerte de mi madre, amar a alguien que me abandonó en nuestro sueño de una familia, amar a alguien que tergiversó el bien y el mal, que ignoró la verdad. Este dolor es mi castigo. Es lo que merezco. Julian Rhodes, tú mismo te lo buscaste. De repente, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí, y se escuchó una voz familiar alegre. Ay, Abigail, ¿estás cansada? Mírate la cara, está congelada. Dylan, ¿por qué no le compraste una bufanda?, respondió Abigail Scott emocionada. Mamá, le dije a Dylan que no me diera una bufanda. Tú y Dylan tienen cuerpos frágiles, necesitan cuidarse. Mamá, la madre de Julian Rhodes finalmente falleció hoy. Ahora tú y papá pueden casarse abiertamente, nadie se atreverá a llamar a Dylan hijo ilegítimo. Papá, mamá, ahora por fin pueden ser felices juntos. Nadie volverá a interponerse en su camino. Se escuchó la voz de Dylan Hayes, pero Julian estará muy triste. ¿Debería ir a consolarlo? ¿A él? No vale la pena. Dylan,
compré un paquete de fotos familiares. Vamos a tomarnos una con mis tíos. Foto familiar, felicidad familiar, qué maravilla. No me escuché mientras mi mirada se posaba en la foto de la pared. Estábamos solos mi madre y yo, con un espacio vacío a su lado. Insistió en que se la tomaran hace un mes, cuando se recuperó brevemente de su enfermedad. Julian, lamento no haberte dado un verdadero hogar. En el futuro, tú y Abigail deben vivir bien. Nos tomaremos una foto familiar con Abigail, será nuestra verdadera foto familiar, así que de ahora en adelante, tú y yo tendremos un hogar. Ese día, esperamos en el estudio desde la apertura hasta el cierre, pero Abigail Scott nunca apareció. Mi mamá solo pudo tomar la foto conmigo, dejando un espacio para que Abigail Scott la añadiera después con Photoshop. Pero una foto falsa sigue siendo falsa, igual que la idea de que Abigail Scott y yo estuvimos realmente juntas. Con un grito de dolor, le di un puñetazo a la foto. Mi mano se cubrió de sangre al instante por el cristal roto, pero no me importó. Me tumbé encima de la foto de mi madre y lloré desconsoladamente. Mamá, ahora estoy sola. No tengo hogar, ya ni siquiera te tengo a ti. Solo me tengo a mí mismo. De repente, el teléfono volvió a sonar, era una llamada del departamento del hospital. Contesté y se oyó la voz ansiosa de mi colega Lauren Mitchell. Julian Rhodes, justo ahora tu hermana Abigail Scott trajo a tu papá y a esa amante a nuestro departamento, diciendo que quieren usar tu lugar para colarse y ser admitidos. Pero sus resultados de prueba no los califican para la admisión. Se escuchó un estruendo de fondo, luego la voz furiosa de Abigail Scott. ¿Qué amante? Te digo, son una pareja legalmente casada. La de Julian Rhodes fue la verdadera rompehogares. Me arrebató el teléfono. Julian Rhodes, ¿qué clase de persona eres? Solo por algo tan insignificante, tú y tu colega mienten sobre que la condición de mi tía no es grave. Tú y la zorra de tu madre son repugnantes. Creí oír un crujido. De repente, todo empezó a dar vueltas. Mi corazón latía con fuerza, mi cabeza latía con fuerza, y el mundo entero se puso patas arriba. Al desplomarme, finalmente me di cuenta de que era mi corazón el que se había hecho añicos. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. Lauren Mitchell me vio despierta y se apresuró a llamar a una enfermera para que me revisara. Julian Rhodes, casi me matas del susto. Si no te hubiera oído desmayar y no hubiera insistido en ver cómo estabas, habrías muerto solo en casa. ¿Qué me pasó? Intenté incorporarme y Lauren Mitchell me ayudó rápidamente, estabas demasiado sensible y exhausto. Y te desmayaste. Julian Rhodes, ya no aguantas más descargas. Al instante siguiente, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Era Abigail Scott. Irrumpió con Dylan Hayes a su lado, pavoneándose como un gallo triunfante, mirándome fijamente. Así que por eso tu colega sigue llamando amante a tu tía, y resulta que tienen una aventura. ¿Y ahora qué, Julian Rhodes? ¿Vas a dejar que tu colega diga que estás enfermo, desmayado, que no aguantas más? Lauren Mitchell se metió delante para protegerme. ¿De qué hablas? La salud de Julian Rhodes no aguanta más estrés. ¡Fuera ya! Dylan Hayes se adelantó para jalar a Abigail Scott. Abigail, no pasa nada, Julian no lo decía en serio. De repente tropezó, y las gachas de mijo que traía se derramaron sobre mí. El líquido caliente me quemó la piel al instante. Julián, no quise decir eso, por favor, no me culpes, lo siento. Pensé que no habías comido, así que te traje unas gachas. Abigail Scott empujó a Dylan Hayes detrás de ella. Julian Rhodes, ¿por qué te preocupas? Eres un hombre adulto. No te quemó vivo. Te lo digo, la tía debe ingresar hoy en el hospital, ve a encargarte del papeleo ahora. Cerré los ojos, negándome a mirarla. Abigail Scott resopló. Julian Rhodes, mira esto. Miré, y ella sostenía la pulsera que mi mamá le había regalado. Era su pulsera favorita. Dámelo. Lo alcancé, pero Abigail Scott lo apartó bruscamente. ¿Quieres esto? Entonces, tía, abre la puerta y usa tu ranura para que la dejen entrar. Respiré hondo, con la rabia apoderándose de mi pecho, pero ese era el brazalete favorito de mi madre.
Lo haré. Escuché mi propia voz, ronca como si estuviera empapada en sangre. Al mirarme en el espejo del hospital, tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía tan desdichado como un perro ahogado. Sentía el corazón como si me lo cortaran 1000 cuchillos. La cabeza me daba vueltas por el mareo. Mamá, lo siento, pero solo quiero algo para recordarte. Mamá, te extraño. Después de terminar el papeleo de admisión, Abigail Scott me dio la pulsera, pero Dylan Hayes me la arrebató. Exclamó, «¡Guau, esto es realmente increíble!». Me lo dio, pero antes de que pudiera tomarlo, lo soltó. El brazalete se hizo añicos en el suelo. «Ay, no, Julian, está roto». «¿Qué hacemos?». Dylan Hayes. Me abalancé sobre él, pero Abigail Scott y Dylan Hayes me inmovilizaron. Dylan Hayes se acercó a mi oído. «Julian Rhodes, eres aún más patético que tu madre. Ni siquiera puedes guardar un solo recuerdo suyo». «Qué lástima». La sangre me latía con fuerza en los oídos. Le mordí el hombro con fuerza, lleno de odio. ¿Por qué? ¿Por qué insultar a mi madre? ¿Por qué tratarla así? ¿Por qué tratarme así? Al instante siguiente, sentí un fuerte golpe en la nuca de Abigail Scott. «Julian Rhodes». «Suelta a Dylan». Me desplomé en el suelo, completamente desesperanzada. Al verlos irse, me arrastré de rodillas y recogí los pedazos del brazalete. Los apreté con fuerza, como si eso me permitiera mantener a mi madre conmigo, como si todavía estuviera a mi lado. «Mamá, soy un inútil. Lo siento. Quería que Dylan Hayes muriera, quería que ese cabrón de padre muriera, quería que esa amante muriera, quería que Abigail Scott muriera. Pero ahora ni siquiera puedo quedarme con tu pulsera. Soy un completo fracaso». Pasé todo el día en el hospital, curándome las heridas. Contacté a mi tío y le pedí que se encargara de la venta de la casa que me dejó mi madre. Ya había empacado las cosas de Abigail Scott y se las había enviado a Dylan Hayes. Y como no había disputas financieras entre Abigail Scott y yo, la casa era de mi madre. No nos quedaba nada entre nosotras. 10 años después, y no quedaba ni un solo vínculo. Mi tío encontró rápidamente un comprador y concertó una cita para el día siguiente para transferir la propiedad. Al tercer día, tras finalizar la transferencia, volví a casa con mi mentor a recoger mi equipaje. Al abrir la puerta, inesperadamente me encontré con Abigail Scott. Bostezó, visiblemente descansada, sin rastro de culpa. Al verme recoger la maleta para irme, frunció el ceño. «¿Qué se supone que es este acto? ¿Desaparecer? Julian Rhodes, ¿no puedes dejar de hacer estas cosas baratas? ¿Hasta dónde puedes llegar?». Me solté de su mano cuando intentó agarrarme. «Ya empaqué tus cosas y se las envié a Dylan Hayes. La casa está vendida. Ya no hay nada que nos una. De ahora en adelante, nada nos separa». «Dylan Hayes, estás diciendo tonterías». «Claro, me casé con Dylan, pero nunca dije que no te quería». «¿A dónde crees que vas?». Un destello de pánico cruzó los ojos de Abigail Scott, como si algo se le escapara. Negó con la cabeza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podría Julian Rhodes vivir sin ella? Solo se estaba asustando. Recuperó la compostura y, mientras me veía marchar, dijo con sarcasmo, «A ver si no vuelves. Nunca te lo perdonaré tan fácilmente». Mi mentor me miró con preocupación. Le sonreí. «Estoy bien, profesor. De verdad que estoy bien». El pasado se fue, se esparció con el viento. Mi madre murió, y no queda nadie en esta tierra por quien pueda preocuparme. Antes de embarcar, noté que tenía más de 99 llamadas perdidas en mi teléfono. Todos eran de Abigail Scott, y además había más de 99 mensajes de WeChat sin leer. Nunca me lo habría imaginado, hacía siglos que no recibía un mensaje suyo en nuestro chat. Saqué mi tarjeta SIM, la partí por la mitad y la tiré a la papelera del aeropuerto. Sigo adelante. No llevaré las cosas viejas conmigo. Abigail Scott esperó en casa todo el día, llamando hasta que su teléfono se apagó, luego lo recargó y volvió a llamar hasta que se apagó otra vez. Julian Rhodes no respondió ni una sola vez. Tampoco respondió en WeChat.
Esto nunca había sucedido antes, la inquietud en su corazón se hacía cada vez más fuerte. Una y otra vez, la imagen de Julian Rhodes aparecía en su mente. La tristeza en los ojos de Julian Rhodes mientras le rogaba que viera el cuerpo de su madre, la incredulidad en su rostro cuando ella lo abofeteó. La desesperación mientras sostenía los fragmentos rotos del brazalete en el hospital. Y esos ojos tranquilos y completamente inexpresivos que tenía al irse. No había rastro de emoción, como si nada en el mundo pudiera volver a conmoverlo. No, imposible. Julian Rhodes debía estar fingiendo. Abigail Scott se repetía esto una y otra vez, ¿cómo era posible que Julian Rhodes la dejara? Se conocían desde la prepa. Llevaban 10 años juntos. Una vez prometieron estar juntos para siempre. Incluso después de todo ese drama con Dylan Hayes en la universidad, ¿no seguía Julian Rhodes con ella? Solo había conseguido un certificado de matrimonio con Dylan Hayes para consolar a su madre. ¿Por qué Julian Rhodes no lo entendía? ¿Por qué estaba tan obsesionado con los rencores de la generación anterior? Los muertos ya no están, ¿por qué seguía discutiendo por su madre? ¿Por qué no podía ser más generoso? Olvídalo. Cuando Julian Rhodes regresó, ella solo lo convenció un poco. Abigail Scott suspiró, y su inquietud se disipó un poco. Al recordar su pasado, se sintió más segura que nunca. ¿Cómo podría Julian Rhodes abandonar a Abigail Scott? Julian Rhodes, quien siempre anhelaba un hogar, ¿cómo podría renunciar a ella, renunciar a su hogar? Al cuarto día, llamaron a la puerta de repente. Abigail Scott esbozó una sonrisa satisfecha. ¿Lo ves? Sabía que Julian Rhodes jamás podría dejarla. Solo tendría que decirle unas palabras bonitas y ella lo perdonaría. Pero cuando abrió la puerta, estaba el tío de Julian Rhodes y un grupo de desconocidos. Su sonrisa se congeló. ¿Tú, qué haces aquí? El hombre de enfrente frunció el ceño y le puso la escritura en la cara. Estamos aquí para tomar la casa. ¿Ya lo transfirieron, no lo sabías? Abigail Scott recordó de repente lo que dijo Julian Rhodes al irse. Se volvió rígida hacia mi tío, tío, ¿por qué ayudas a Julian Rhodes con sus tonterías? ¿Traer a toda esta gente aquí y armar un escándalo? ¿Qué sentido tiene? Mi tío frunció el ceño. ¿Qué tonterías? Ya vendió la casa y dijo que le envió tus cosas a Dylan Hayes. Tío, deja de fingir. Ya perdoné a Julian Rhodes, ya no estoy enojada. La inquietud de Abigail Scott volvió a crecer. De repente, recordó esos ojos inexpresivos míos y un pánico abrumador la invadió. Mientras veía al grupo entrar a retirar los muebles, finalmente se dio cuenta de que Julian Rhodes realmente se había ido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Julian Rhodes dejar a Abigail Scott? Se derrumbó y corrió a bloquearlos, a detenerlos. Sé que solo estás haciendo esto, así que me disculparé con Julian Rhodes. Bueno, me disculparé, pero que salga. El tío de Julian Rhodes la empujó. ¿Qué es eso de disculparse? ¿Qué eres para nuestro Julian ahora? ¿No conseguiste ya un certificado de matrimonio con Dylan Hayes? Son marido y mujer, no te metas más en los asuntos de nuestra familia. Pero... Las protestas de Abigail Scott se le atascaron en la garganta. De verdad que había registrado su matrimonio. De verdad que se había casado con Dylan Hayes. Pero no era eso a lo que se refería. No pretendía perder a Julian Rhodes. Simplemente pensaba que Dylan Hayes era lamentable, que había crecido en una familia incompleta, que Julian Rhodes le debía algo a Dylan Hayes, que la madre de Julian Rhodes le debía algo a la madre de Dylan Hayes. Solo quería compensar sus errores. ¿Cómo terminaron así las cosas? Tras no poder detener al tío de Julian Rhodes, Abigail Scott corrió al hospital. Bloqueó a Lauren Mitchell. ¿Dónde está Julian Rhodes? ¿Lo escondiste en algún lugar? Abigail Scott llevaba 2 días buscando a Julian Rhodes por todas partes, pero no lo encontraba. Entonces recordó que se había ido con su mentor. Así que Julian Rhodes tenía que estar en el hospital. Lauren Mitchell la miró con desdén. ¿Qué quieres de Julian Rhodes? Tu marido está allá. Señaló la sala de la familia de Dylan Hayes. Más te vale ir allí, les dan de alta hoy, estarás ocupada.
¿Por qué les dan de alta? ¿Está Julian Rhodes enojado conmigo? ¿Me busca? La esperanza volvió a encenderse en el corazón de Abigail Scott. Si estaba enojado, significaba que aún le importaba. Mientras Julian Rhodes tuviera sentimientos, podría recuperarlo. Pero Lauren Mitchell soltó una risa burlona. ¿Enfadada? ¿Por qué se enfadaría Julian Rhodes? Les dan de alta porque Julian Rhodes renunció, ya no hay sitio para ti en este hospital. Será mejor que termines el papeleo del alta. Dicho esto, pasó rozando a Abigail Scott y se fue. Abigail Scott se quedó allí, atónita. Imposible. A Julian Rhodes le encantaba ser médico, ¿cómo podía renunciar? Aturdida, se dirigió a la sala de la familia de Dylan Hayes, solo para oír voces desde adentro que la detuvieron en seco. Dylan, tu plan fue genial. Ahora, tu papá y yo por fin podemos estar juntos. No es culpa mía, es que Julian Rhodes es un idiota. Es terrible eligiendo mujeres, eligió a alguien tan tonta. Le inventé algunas historias y ella se lo creyó todo. ¡Qué idiota! A Abigail Scott se le subió la sangre a la cabeza. ¿Qué quería decir Dylan Hayes? ¿Inventarse historias? Le habían mentido todo el tiempo. ¿Qué le había hecho a Julian Rhodes? ¿Qué había pasado con el certificado de matrimonio con Dylan Hayes? En sus oídos resonaba la promesa que una vez le hizo a Julian Rhodes. Odio sobre todo a los rompehogares, Julian. Siempre te protegeré. Nunca dejaré que termines como tu madre. ¿Y qué había hecho? Abigail Scott irrumpió en la habitación del hospital como una loca y le dio 2 bofetadas a Dylan Hayes. Tenía los ojos rojos de furia. Dylan Hayes. ¿Qué has hecho? Dylan Hayes se dio cuenta rápidamente de lo que pasaba y rió burlonamente. Nada grave, solo le robó la mujer a Julian Rhodes y enfureció a su madre hasta la muerte. Abigail Scott se abalanzó sobre él, intentando golpearlo, pero la madre de Dylan Hayes la apartó de una patada. Abigail Scott miró con incredulidad a la madre de Dylan Hayes, quien parecía enérgica y animada. Preguntó conmocionada, ¿no estás enferma?, respondió la madre de Dylan Hayes con indiferencia. Claro que no. ¿Quién quiere ser como la madre de Dylan Hayes, enferma los 364 días del año? Dylan Hayes le había contado a Abigail Scott que su madre estaba muy enferma y le había pedido que la visitara. Pero en ese momento, ella le creyó completamente y estaba convencida de que Julian Rhodes mentía. ¿Qué había hecho? Se había burlado de Julian Rhodes por usar trucos baratos, por ser un mentiroso compulsivo, por ser despreciable. Abigail Scott apenas podía mantenerse en pie, mirando a Dylan Hayes con enojo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Julian? Dylan Hayes se burló. ¿Por qué no debería? Él tomó mi lugar. Él y su madre deberían dejarnos paso a mi madre y a mí. Se inclinó y le susurró al oído a Abigail Scott, no te hagas la sentimental. Piensa en cómo trataste a Julian Rhodes. Realmente te superaste. Nunca había visto a Julian Rhodes así, casi muere. ¿Cómo había tratado a Julian Rhodes? Abigail Scott se desplomó en el suelo. ¿Qué había hecho? Abigail Scott fue a buscar a Lauren Mitchell. Sin decir palabra, se arrodilló frente a ella. Lauren Mitchell dio un respingo, sorprendida. ¿Qué haces? Abigail Scott se aferró a la pierna de Lauren Mitchell, suplicando. Por favor, dime a dónde fue Julian, tengo que encontrarlo, te lo ruego. Sollozó. Lo siento. Necesito compensarlo. Pasaré mi vida entera compensándolo. Por favor, dímelo. Lauren Mitchell suspiró y abrió una página de noticias en su teléfono. Médicos Sin Fronteras se dirige a la zona de guerra de Oriente Medio. Abigail Scott perdió toda su fuerza y se desplomó en el suelo. ¿Julian? ¿Julian fue a la zona de guerra? Sí. Julian Rhodes siempre había sido una persona verdaderamente buena, amable con todos, un hijo cariñoso que intentaba traer calidez al mundo. Era el tipo de persona que lo arriesgaría todo para salvar a los demás. Al igual que en aquel entonces, cuando Abigail Scott sufrió acoso escolar en el instituto, fue Julian Rhodes quien lo arriesgó todo para salvarla, quien la defendió, testificó ante los profesores,
Estuvo a su lado y la rescató. Sin Julian Rhodes, Abigail Scott tal vez habría muerto por acoso escolar en la preparatoria. Pero ahora, casi lo había llevado a la muerte. Abigail Scott no sabía qué decir. Había tomado esta decisión, y no quedaba nada más que decir. No tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Quería ir a la tumba de la madre de Julian Rhodes, llorar y disculparse, suplicar perdón. Pero ni siquiera sabía dónde estaba enterrada la madre de Julian Rhodes. Ese día, Julian Rhodes incluso se arrodilló y le suplicó, pero ella simplemente le dio una bofetada y fue a registrar su matrimonio con Dylan Hayes. Abigail Scott, ni siquiera eres humana, murmuró Abigail Scott aturdida. Lauren Mitchell suspiró, si hubieras sabido que esto pasaría, ¿por qué lo hiciste en primer lugar? Luego se dio la vuelta y se fue. Durante mi primer año con Médicos Sin Fronteras, lloré casi constantemente. La guerra fue aún más brutal de lo que imaginaba. Una persona viva un momento, muerta al siguiente. Un paciente que acababa de salvar por la mañana podría morir en el fuego cruzado esa tarde. Una y otra vez, me preguntaba si lo que hacía significaba algo. ¿Los estaba salvando o simplemente dejándolos esperar con dolor la muerte? Pero mi mentor me sujetó con fuerza y me hizo mirar a los niños que había salvado. Julián, si no lo hubieras salvado, habría muerto de una infección, desangrado. En el mejor de los casos, habría perdido una extremidad. Pero gracias a tu presencia, sobrevivió, vive una vida plena. Julian, no puedes salvar a todos a la vez. Pero cada persona que salvas hace que este lugar sea un poco mejor. Poco a poco, encontré determinación. Me endurecí en el fuego de la guerra. De vez en cuando, al recordar el lío con Abigail Scott, todo parecía otra vida. ¿Cómo había sido yo esa persona? En mi tercer año en Oriente Medio, me encontré inesperadamente con Lauren Mitchell. Acababa de salir de una cirugía y estaba sentada en una silla, con el pelo empapado de sudor. Lauren Mitchell me sonrió, Julian Rhodes. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué tienes que ser el único?, dijo sonriendo. Julian Rhodes, quería seguir tus pasos. En el hospital, fuiste mi modelo a seguir. Ahora, al verte curar a los heridos en el campo de batalla, me siento aún más inspirado. Quiero seguir tu camino. Evité la implicación de sus palabras, simplemente recordándole que se cuidara. Lauren Mitchell creció rápidamente, y más tarde, la asignaron como mi ayudante. Juntos enfrentamos la guerra. Juntos enfrentamos la muerte. Celebramos juntos. En la vida y en la muerte, nunca nos abandonamos. En mi quinto año, Lauren Mitchell me regaló una pulsera. Era el mismo brazalete que Dylan Hayes había destrozado. Había sido restaurado con esmero, ahora adornado con oro y jade. Julian Rhodes, lo envié a casa en secreto para que lo repararan. Quería arreglar más que solo la pulsera, quería ayudarte a sanar tu corazón. Estos 2 últimos años, hemos vivido juntos la vida y la muerte. Te entiendo, y tú me entiendes. Prometo que nunca te traicionaré. Ni siquiera la guerra podrá separarnos. Nuestras vidas están unidas. Julián, ¿me aceptarás? Al mirarla a los ojos brillantes, sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. Solo podía oír el ensordecedor latido de mi corazón. Pero tengo un pasado así. Julián, no me importa. Si quieres que hable de tu pasado, solo siento dolor. Solo quiero abrazarte. Tras una larga pausa, dije en voz baja, acepto. Me abrazó con alegría, nuestros corazones se unieron con fuerza. En ese momento, estábamos en perfecta sintonía. En el 7º año, la guerra finalmente terminó. Nuestra misión había concluido y todos emprendieron el viaje de regreso a casa. Lauren Mitchell y yo decidimos celebrar nuestra boda en Oriente Medio. En una ciudad donde la guerra acababa de terminar, entre las ruinas, nos miramos fijamente. Con mi mentor y otros miembros de Médicos Sin Fronteras como testigos, el sacerdote preguntó: Novio, ¿quieres, de acuerdo con tus votos matrimoniales, amarla, consolarla, honrarla y protegerla, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, en la belleza o en la vejez, en la fortuna o en la adversidad, y permanecerle siempre fiel durante toda tu vida? Respondí, con voz temblorosa, sí.
novia, quieres casarte con el novio para ser tu esposo, vivir juntos en esta sagrada unión, amarlo, consolarlo, honrarlo y protegerlo, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza o en la pobreza, en la belleza o en la vejez, en la fortuna o en la adversidad, y permanecerle siempre fiel durante toda tu vida. Lauren Mitchell me rodeó el cuello con sus brazos y respondió con firmeza, sí. Me abrazó fuerte, tal como una vez hicimos el juramento hipocrático, esta promesa será eterna, corriendo por toda mi vida. Rodeados por las bendiciones de los pacientes que habíamos salvado, nos abrazamos con fuerza, en la vida y en la muerte, sin separarnos ni abandonarnos jamás. Mamá, ¿lo viste? Por fin tengo un hogar propio. Ya no estoy solo. Tras regresar a nuestro país, Lauren Mitchell y yo volvimos a nuestro hospital original. En mi primer día viendo pacientes, me encontré con Abigail Scott. 7 años la habían cambiado mucho. Me miró llena de arrepentimiento. Julián. Por fin puedo volver a verte. Intentó tomarme la mano, pero me aparté. Abigail Scott, te lo dije, ya no hay nada entre nosotros. No. Todavía hay algo entre nosotros. Abigail Scott sacó rápidamente 2 documentos de su bolso. Mira, esta es la casa que vendiste, la casa donde vivíamos juntos. Lo recompré. Y aquí está mi certificado de divorcio. Julian, me divorcié de Dylan Hayes. Me mintió, nos separó. Fui tan ingenua, de verdad me creí sus tonterías, de verdad te traté así. Abigail Scott seguía divagando, pero yo solo suspiré. Abigail Scott, se acabó lo nuestro. Durante los 7 años que pasé en Oriente Medio, a veces pensaba en nuestro pasado y no podía creer que me hubiera sometido a semejante tormento. Me causaste tanto dolor. Casi muero por tu culpa. Pero, Abigail Scott, he vuelto a la vida. En mi profesión, al salvar vidas, he encontrado de nuevo el sentido. Le enseñé el anillo de bodas que llevo en la mano, uno hecho a mano para Lauren Mitchell y para mí por un paciente que salvé en Oriente Medio. También he encontrado a la persona con la que quiero compartir mi vida. Abigail Scott, si de verdad sabes que te equivocaste, por favor, no me busques de nuevo. Ya no quiero verte. Abigail Scott parecía conmocionada. Miró mi anillo de bodas y de repente se rió. Su risa era miserable y llena de dolor. Sí, no debería volver a ti. Después de herirte así, ¿cómo pude siquiera soñar que lo dejarías todo y volverías conmigo? Estaba soñando. Dejó la escritura de la propiedad. Esta casa la compró tu madre, es tu recuerdo. Que sea mi regalo de bodas. Dile a tu mamá que lo siento. Más tarde, cuando Lauren Mitchell y yo fuimos a ver esa casa, le llamó la atención el retrato familiar en la pared, donde faltaba una persona. Julian, ¿por qué falta alguien en esta foto? Mi mamá. En aquel entonces, Abigail Scott no apareció. Mi madre quería dejar un hueco, planeando añadirla con Photoshop, para que yo tuviera un recuerdo. Lauren Mitchell me tomó de la mano. Julián, sácame un Photoshop. Somos una familia. Una familia que jamás se separará. Apreté mi frente contra la suya. En la vida y en la muerte, sin dejarte nunca, sin abandonarte jamás.